Bienvenido a nuestro episodio número 4 de Trascendentes, una semana más de crecimiento, una semana más de aprendizaje, donde al finalizar la semana podemos como evaluar todo lo que hemos vivido, cómo fue la semana, qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron bien, qué cosas puedes mejorar y qué cosas necesitamos ir poco a poco ir aprendiendo. Y cada vez que nosotros meditamos en la vida, pensamos en lo que hacemos, qué es el rumbo que nosotros estamos tomando y evaluarnos a nosotros mismos es tan necesario y tan indispensable para entender y para saber si vamos por el camino correcto. Todas estas semanas hemos estado hablando de entender la voluntad del Padre, conocer a Dios, acercarnos a Él, mejorar nuestra relación con Él, crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión, aprendiéndonos a perdonar a nosotros mismos, mejorar nuestro ser interior, como también mejorar nuestras relaciones humanas. Todo lo que estamos aprendiendo en nuestra iglesia, de hecho este podcast es parte de nuestra iglesia, lo hemos fusionado, hemos estado subiendo el podcast al canal de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia de Restauración, y también a mi podcast. Qué gusto tenerte con nosotros, soy el pastor Josías Martínez y bienvenido a Trascendentes. Hoy quiero hablarte acerca de lo que es el crecer. La Biblia es un libro que te reta mucho, que te anima a obedecer principios, que te lleva a mejorar tantas cosas en tu vida. La Biblia yo lo veo como un manual de vida, un manual donde te enseña qué cosas nosotros podríamos mejorar en nuestra condición y sobre todo en nuestra relación con Dios, como lo hemos visto en las semanas anteriores, no solamente con Dios, con nosotros mismos y también con los demás. Esto es algo que hemos venido repitiendo en los capítulos anteriores o en los episodios anteriores. Y el entender de que la Biblia es un manual de vida, es algo que nos enseña, que nos forma, que nos capacita, que nos dirige, que nos da dirección. La palabra de Dios dice que es como una lámpara a nuestros pies, esa palabra, y alumbra nuestro camino. Nos da ese coraje, nos da esa dirección, nos da la fortaleza, el ánimo que muchas veces necesitamos. Y la palabra de Dios, por sobre todo, tiene un poder y ejerce un poder sobre nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Es algo que te anima, que te impulsa. Y yo quiero hoy compartirte lo que dice Isaías 54:2. En algún momento yo sé que has escuchado esta porción. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Yo siempre he creído que en los planes y en los propósitos que Dios nos da es siempre para seguir avanzando y seguir creciendo. Es cierto que no todo va a ser fácil, no todo va a ser como sencillo en los llamamientos que Dios ha hecho. Pensemos en tantos personajes que la Biblia nos enseña, nos relata, como un Moisés, un Pedro, un Pablo, un David, un Josué, todos esos hombres o personajes de la palabra que encontramos, que los retó Dios a hacer cosas. Los sacó tal vez de una zona de confort y los llevó a hacer cosas que tal vez no estaban acostumbrados a hacer. Tal vez no era la meta o el propósito que ellos a nivel personal se habían trazado, y simplemente Dios los expone y los pone en un lugar donde tal vez es un incómodo por un momento. Piensa en un Moisés cuando él solo cuidando ovejas, ni siquiera eran de él, y él las estaba cuidando. Y ahí Dios lo reta a regresar a un lugar donde él estaba huyendo. O sea, yo siempre me pongo a pensar cómo Dios empieza a obrar en el corazón de las personas. Cómo Dios empieza a obrar en tu corazón, en mi corazón, para que nosotros vayamos, crezcamos y podamos mejorar en donde nosotros estamos. O sea, que nunca nos quedemos estancados con lo que tenemos, con lo que somos, y sobre todo que aprendamos a creerle a Dios y a confiar de que ese Dios quien te ha llamado, el Dios quien te ha escogido para este propósito o para este tiempo, Él quiere provocarte a ti, que tú y yo podamos crecer, que podamos avanzar en todos esos propósitos grandes y eternos que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios te dice acá:
Es tiempo de ensanchar el sitio de tu tienda. Piensa tú, no sé si alguna vez tú has ido a acampar. No sé si tú alguna vez has ido al bosque y has puesto una tienda de acampar. En algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad, una de ellas fue en Guatemala, en el volcán Pacaya. Y en ese volcán no es muy cómodo, pues obviamente es un volcán, no hay como cosas para que uno pueda tener a la mano, sino con lo que tú llevaste, con lo que llevaste en tu mochila, lo que llevaste en una bolsa, es con lo que vas a tener. Y yo recuerdo que la tienda de acampar que yo llevé no era de muy buena calidad. Uno trata, con tal de buscar menos peso o menos bulto, menos espacio, llevé tal vez lo más sencillo. Pero estando ya ahí arriba, yo hubiese querido tener algo mejor, porque ya cuando vi la calidad de lo que yo llevaba, que era de poner unas estacas plásticas y vi que los demás llevaban unas estacas de metal y las de ellos estaban mucho más resistentes, mucho mejor que la mía. Y la calidad, por supuesto, lo impermeable de las tiendas de acampar eran mucho mejor de lo que yo tenía. Entonces, esto me recuerda, o este pasaje me recuerda a ese momento, de que a veces un pequeño esfuerzo, o por evitarnos tal vez hacer un esfuerzo más, nos exponemos y ya cuando necesitamos esos elementos en nuestra vida, ya no los tenemos porque quisimos tal vez que el camino o en nuestra vida las cosas fueran más fáciles. Jesús nos dijo lo siguiente. Jesús nos dijo que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos su cruz y que le siguiéramos a Él para poder ser llamados sus discípulos. Obviamente hay un peso que nosotros cargamos, hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Hay un esfuerzo que constantemente ahí vamos avanzando y le pedimos a Dios que en el camino nos dé la fuerza. Dios nos lleva a propósitos grandes y especiales donde a veces nosotros no los entendemos, los desconocemos, pero sabes una cosa, si Dios te dice que ensanches el sitio de tu tienda, si Dios te dice que quites las estacas, que quites esos refuerzos que ya estaban, que levantes lo que esté, porque es tiempo de agrandar. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. Y yo siempre he creído, cuando Dios te pone retos, es porque Él sabe que tú tienes capacidades para poderlos lograr. Dios no te va a dar algo que tú y yo no podamos soportar. Dios no te va a dar algo que nosotros no podamos llevar. Así que lo que Dios te dice que hagas es porque sí sabe que lo puedes hacer y que lo puedes lograr. La semana pasada yo les decía en el episodio 3, no te des por vencido. Sigue avanzando aunque te cueste y no te des por vencido, no sueltes esa fuerza que tú tienes para continuar, pero sobre todo agárrate de Dios. Deja que Dios sea tu dirección, deja que Dios sea el que te vaya poniendo ese ánimo pronto y esa fuerza que tú y yo necesitamos. Así que Dios te dice en este momento, si es tiempo de avanzar, aunque tengamos que renunciar a ciertas comodidades, aunque al principio nos cueste mucho, pero el agrandar, el crecer, el seguir avanzando, el mejorar, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para hacer las cosas mejor. Si algún momento de tu vida o si en alguna parte de tu vida hiciste algo mal o no lo hiciste bueno, no lo hiciste de forma correcta, no lo hiciste bien, nunca es tarde para volver a hacerlo o volver a intentarlo. Nunca es tarde para mejorar algo que al principio no hicimos bien. Yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó compartir la palabra de Dios. Me recuerdo que lo hicimos en un estudio bíblico, en una casa, y no fue fácil. Yo traté de aprenderme todos los versículos que en el bosquejo yo tenía, traté de imitar ciertas cosas, y cuando ya me tocó, cuando ya me pasaron al frente, cuando yo vi toda la gente que estaba enfrente de mí y me tocó hablarles, me cohibí. Y todo lo que tal vez por una semana yo había estudiado, lo que yo había querido compartir, se me había olvidado, se me fue. Y obviamente dije, no, esto no es para mí, esto no es algo que yo quiero hacer, yo no nací para esto, me da vergüenza, me voy a equivocar, hay muchas personas que me están escuchando. Y era un estudio bíblico, ni siquiera era una iglesia o una reunión de jóvenes grandes, sino era un estudio bíblico, un grupo en casa. Y no sé cuántas personas habían, estaba tan nervioso que realmente ni siquiera lo recuerdo cuántas personas había.
Pero cuando comencé yo a predicar, es más, sí recuerdo lo que compartí, pero no recuerdo cómo lo compartí. La verdad que me tardé como un par de minutos nada más. No duró mucho, no me di a entender, o sea, de todas las ideas y de todo lo que estaba en mi mente. Yo tanto que quise decir que al final lo olvidé. Me sentí como mal, me sentí avergonzado y dije, esto nunca más lo voy a volver a hacer. Esto nunca más lo voy a volver a intentar porque no me fue bien. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, porque algo no salió bien o porque algo nos costó mucho y no nos quedó bien, desistimos a hacer algo? Ya no lo continuamos, ya no lo perfeccionamos. Dios nos está diciendo a través de su palabra, ensancha. Eso significa trabaja. Quita el lugar donde tú estás, esa comodidad, y empieza a extenderte. Comienza a crecer, aunque al principio te cueste, aunque al principio para ti sea como incómodo, desagradable, no te guste, no te llame la atención. Ahora yo te digo, las siguientes semanas, después de la primera vez que yo prediqué, no creo que me haya ido tan bien tampoco, pero con el tiempo fui mejorando. Con el tiempo fui entendiendo más cosas de la Biblia, conforme fui acercándome más a Dios, conforme fui leyendo la palabra. Empecé, por supuesto, a ver cómo lo hacían los demás, a corregir ciertas cosas. Yo les preguntaba a las personas quienes en ese tiempo eran mis mentores o en el caso de mi pastor, ¿lo estoy haciendo bien? Y me decían, no, estás repitiendo mucho estas palabras, o esta palabra no la dijiste correcta, o cuando leíste la Biblia lo hiciste mal. Entonces yo mismo traté de mejorar aquellas cosas que no estaban bien. Es incómodo, yo lo sé. A nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. No, a mí es una cosa que a mí me cuesta mucho. Pero antes de que me lo digan, yo pregunto. Yo pregunto. Yo no soy tan bueno para la cocina. No soy tan bueno para cocinar. Y las pocas veces que lo he hecho, me gusta, pero no soy tan hábil en ese tipo de cosas. Y cuando lo he hecho, les pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo quedó el pollo? ¿Cómo quedó esto? Y le faltó sal, o le pusiste mucha sal, o le pusiste algo que no tenías que ponerle. Entonces, ante ese tipo de cosas, yo digo, bueno, son cosas que tengo que mejorar y tengo que ir cambiando en mi vida. Pero tal vez pueden ser cosas para ti relevantes. Tal vez tú no predicas, tal vez tú no cocinas, como yo te estoy diciendo. Tus retos son diferentes. Tus retos van a ser distintos. Tal vez las cosas que en este momento tú estás enfrentando, esos miedos que en algún momento tú has tenido, esos retos a los cuales tú dices, no quiero hacerlo, no quiero enfrentar, como por ejemplo, ir con aquella persona a la que le ofendimos, ir con aquella persona con la que no estamos muy bien, con la que tuvimos un malentendido, ir y perdonar a aquella persona que nos causó daño, por ejemplo. Eso es salir de nuestra zona de confort, ir y modificar ciertas áreas de nuestra vida, como costumbres, un estereotipo de vida que ya tal vez estamos acostumbrados a vivir, o cierto tipo de costumbres que se han hecho parte de nosotros. Yo aprendí que una costumbre o algo se puede volver costumbre cuando tú por varios meses lo repites y continúas haciéndolo y se convierte en un hábito para ti. Pero sabes que todo lo que tú construiste en ese tiempo, en cuestión de un par de días, tú ya perdiste todo lo que un día construiste. Porque es tan fácil, perdón, es tan difícil construir, pero tan rápido que es demoler todo. No sé si alguna vez tú has hecho algún castillo de arena en la playa y has comenzado a tratar de darle forma. Es tan difícil, pero tan fácil que se nos puede derrumbar. Una ola puede llegar y se hizo pedazos. Lo que te costó tanto trabajo. O alguien por jugar viene y lo agarra con sus manos, y lo que a ti te costó por mucho tiempo se puede derrumbar tan rápido. Entonces, a veces nosotros, esos hábitos que en algún momento se han convertido costumbre en nuestra vida, romper esos moldes de vida, romper esa forma o ese estilo de vida, a veces nos cuesta. Por ejemplo, nosotros que ya estamos entrando en una edad de adultez, yo este año cumplo 38 años. Y pues yo en 38 años hay ciertos hábitos en mi vida que yo ya me he acostumbrado a hacerlos de ciertas formas.
o ciertas cosas que creo que no son tan necesarias en mi vida, pero son tan importantes para poder desarrollar crecimientos, aprendizajes, mejorar ciertas cosas que yo sé que en mi vida pueden ser mejor. Yo sé que si tú te examinas a ti mismo y si piensas por un momento cuáles son todas aquellas cosas, aquellos detalles que en tu vida tienen que mejorar, va a haber más de alguno. No solo es una cosa que tenemos que mejorar, no solo es una cosa que tenemos que cambiar, seguramente hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar. Pero es aquí donde la palabra de Dios te reta. ¿Recuerdas cómo yo comencé este podcast diciéndote a ti? La Biblia es un manual de vida, es una instrucción que te impulsa, que te empuja, primero para ser mejor hijo de Dios, segundo para ser una mejor persona, tercero para poder desarrollarnos y crecer en nuestra vida. Pensemos por un momento cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, los puso para que se desarrollaran, para que se conocieran a sí mismos, para que tuvieran una relación con Dios y para que pudieran mantener y pudieran crecer, pudieran conocer, explorar y experimentar todas las cosas buenas que Dios les había preparado, todo lo que Él había creado para ellos, para que ellos lo disfrutaran. Tenían un mundo por recorrer, tenían un mundo por crecer y por aprender. Pero cuando tú te enfocas solamente en algo, cuando tú te enfocas y le prestas mucha atención solamente a eso, sin poner tu mirada en Jesús, sin preguntarle a Dios, Dios, ¿voy por el camino correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? Así como cuando a mí me ha tocado cocinar. ¿Será que voy dando los pasos como lo tengo que hacer o lo estoy haciendo mal? Pero Dios, enséñame para que de esa manera yo haga las cosas de una manera mejor o de una mejor forma, y que a ti te agrade lo que yo estoy haciendo. Señor, yo no me quiero quedar estancado. Yo siempre he tenido ese temor de quedarme quieto. Bueno, de por sí no soy tan quieto, soy una persona muy inquieta, me gusta estar en movimiento. En los días que me toca tal vez descansar, siempre tal vez estoy buscando algo que hacer, algo que leer, algo que tenga algún pendiente, alguna tarea. Obviamente, eso es algo que tenemos que balancear. Yo lo tengo y le pido a Dios que me ayude a balancear eso, porque para todo hay tiempo, dice la Biblia. Pero sabes una cosa, cuando tú y yo desarrollamos esa habilidad de prestarle atención a las cosas que Dios te está ofreciendo y te está diciendo que mejoremos y hagamos, yo te invito, no te quedes quieto en donde estás nada más. Y dile a Dios, pregúntale esto a Dios en tu conversación a solas, en esa plática o en esas pláticas que tenemos con nuestro Padre. Dile a Él, Dios, ¿cuáles son aquellas áreas en mi vida que yo tengo que mejorar? ¿Cuáles son aquellas áreas donde yo me he vuelto conformista? ¿Cuáles son aquellas cosas en mí que se han quedado estancadas? ¿Tú sabes qué pasa cuando el agua deja de fluir? Se estanca y empieza a agarrar un mal olor. Y yo siempre, como les decía hace un momento, yo siempre he tenido temor y miedo a quedarme quieto. Mi papá me dio un consejo una vez y él me decía, cuando tú vas creciendo en la vida, tú vas avanzando y avanzando, como te enseña Proverbios 4, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que comienza a aumentar hasta que el día llega a ser perfecto. Pero por ejemplo, si tú estuviste avanzando, empiezas a crecer, pero de repente te estancas, ya no avanzas, te sostienes por un tiempo, pero después de estar ahí, después de haber crecido, después de haberte mantenido y te quedaste ahí, ya no seguiste avanzando, ya no seguiste creciendo. Si no creces y te quedaste estancado, lo que va a pasar es que te vas a venir en picada. Y por eso es que yo siempre me he quedado con ese temor y le digo a Dios, Dios, yo no me quiero quedar estancado, no me quiero quedar encerrado en lo mismo, no me quiero quedar enfocado en lo mismo. Señor, guíame hacia donde tú me quieres llevar. Y si tal vez hay cosas a las que yo no quiero renunciar, si tal vez hay cosas a las que yo me es difícil por temores, por miedos, por ejemplo, hablarle a alguien de Jesús. Yo no sé si a ti te cuesta, pero romper el molde. Mi personalidad me hace de que si yo estoy sentado a la par de alguien en un parque, en un avión, en algún carro, en algún restaurante y tengo la oportunidad de hablarle. Hoy, por cierto, estaba echándole gasolina a mi carro y echándole gasolina al carro. La otra persona que estaba del otro lado
yo rápido comencé a hablar. O sea, tengo esa facilidad de poder platicar con la gente. Pero cuando me toca comenzar a hablarle de Jesús, no sé cómo comenzar para que yo no pueda caer mal. Que lo que yo quiero compartirle acerca de mi conocimiento de Jesús y de mi relación con Dios, que la persona no lo vaya a malinterpretar y que no se vaya a sentir como atacado por lo que yo le quiero compartir. Creo, y para mí, te soy honesto, es un área que me cuesta muchísimo. Recuerdo una vez que íbamos pasando iba a Génesis conmigo, iba mi mamá, la frontera de El Salvador con Guatemala. Yo iba manejando y veo como dos personas, dos mochileros, un hombre y una mujer, jóvenes, iban caminando, iban pasando la frontera buscando transporte público. En el calor que había en ese momento, yo le dije a mi esposa y le dije a mi mamá, mamá, córranse por favor, vamos a llevarlos para que no caminen y no busquen transporte. Y obviamente solo entraron, empezamos a platicar, yo les empecé a preguntar de dónde eran, de dónde venían, qué hacían y todo. Y yo solo miraba que mi mamá por el retrovisor se me quedaba viendo, hasta que recibí un mensaje de texto y era mi mamá diciéndome, ¿y en qué momento les vas a hablar de Dios? Y yo me quedé, es cierto, les pregunté de todo, qué hacían, de dónde venían, qué comida les había gustado, qué iban a hacer en Guatemala, cuánto tiempo iban a estar. Y les hablamos de tantas cosas. Y cuando llegó el momento de ver mi realidad, dije, ¿cómo yo le voy a compartir a ellos acerca de Jesús? Entonces enfrenté uno de mis mayores miedos. Yo te comparto esto, cómo hablarle de Jesús a alguien sin ofenderlo, sin dañarlo, sin que se sienta juzgado, sino realmente hablarle y enseñarle del amor de Jesús. Y por ahí fue donde yo comencé, preguntándoles que qué pensaban de la vida, que como habían venido, creo que venían viajando desde Argentina, y habían pasado Suramérica, Centroamérica y luego iban a terminar su viaje en México. Ese era el propósito de todo el viaje que ellos tenían. Y yo les había preguntado que qué les había parecido la gente, la vida. Y me empezaron a hablar acerca de la diferencia de las culturas y cómo en cada cultura son diferentes, que algunos son amables y que otros no. Y dije, bueno, de aquí me voy a agarrar y pues me voy a enfrentar. Van en mi carro, yo les estoy haciendo un favor, entonces sí o sí me tienen que escuchar. Con todo el respeto del mundo, yo les pregunté si habían escuchado en algún momento hablar acerca de Jesús y qué pensaban de qué iba a pasar con ellos si algún día la vida se les acababa. Y a partir de ahí, del camino de la frontera para Guatemala hasta el inicio de la ciudad capital de Guatemala, tuve la oportunidad de compartirles el mensaje de Dios. Después me sentí feliz, me sentí contento porque dije, lo logré, lo hice, pude hacerlo. Pero así me ha sucedido en muchas ocasiones. Estos son mis retos, no sé cuáles son los tuyos. No sé cuáles son aquellas cosas que a ti se te dificultan, se te vuelven muy difíciles de hacer, difíciles de lograr. Pero aquí es donde Dios te dice, ensancha, crece, mejora, cambia todas aquellas cosas que no están bien. Hazlo mejor. Si lo intentaste y no te salió, vuelve a intentarlo, hazlo de nuevo. Y si no te vuelve a salir, vuelve a intentarlo una vez más hasta que lo logres. Así fue como comencé también aprendiendo a tocar un instrumento. Son cosas súper complicadas, son cosas difíciles para aquellas personas que tal vez no tienen o no tienen nada de conocimiento o poco conocimiento a nivel musical. Comenzar un instrumento, hablar un nuevo idioma, comenzar un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, hacer cosas nuevas. Pero aquí voy con el punto importante. Las cosas que emprendamos o hagamos, lo que fomente crecimiento y avance en nosotros, todo tiene que ser para agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Vivimos por Él y vivimos para Él. De nada serviría que logres tantas cosas si Dios tampoco es el centro de tu vida. De nada serviría de que tú enfrentes tus miedos, tus retos, que crezcas en tu humanidad, que crezcas a nivel laboral, a nivel social, pero poco en tu comunión con Dios. El proceso va así. Sigue avanzando con Dios. Deja que Dios sea el centro de tu vida, que Él sea tu dirección, que te hable a través del manual, que es la palabra. Y yo sé que Dios empezará a ayudarte
a que en primer lugar estemos bien con Dios y que las cosas que nos atemorizan, las cosas que nos han estancado, las cosas que tal vez ya hemos dado como por perdido, aquellas cosas que ya nos dimos por vencidos y pensamos que no, esto no se puede resolver, esto no se puede arreglar. Nunca le digas a Dios algo que tú no puedes hacer. Mejor dile a Él: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Nosotros somos incapaces. Hay tantas cosas negativas, defectuosas en nosotros. Pero Dios, Él es poderoso para obrar. Termino en este momento, este episodio, leyéndote los últimos, o la última parte de este versículo 2 de Isaías 54. Le dice acá: no seas escasa, alarga tus cuerdas. Y esta es la palabra con la que quiero cerrar este episodio: refuerza tus estacas. O sea, ¿qué te está diciendo? Después de que avanzaste y creciste, pon cimientos. Porque de nada te sirvió que tú avanzaras, que ensancharas, si tu cimiento no está fuerte. Si tú no has puesto, si no has reforzado eso que te detiene de que el viento se lleve esa tienda de acampar, de que algo pueda dañar porque no se logró poner bien. Si tú pones bien tus cimientos, si tú desde el principio colocas todo como debe de ser y refuerzas bien en un lugar profundo, en un lugar donde sabes que se va a sostener. Jesús enseñó esa parábola. Habló diciendo de aquellas personas sabias y de las personas insensatas. Uno construyó su casa sobre la arena. Y dice la Biblia que cuando vinieron fuertes vientos, la ruina de esa casa fue peor. Pero aquel que construyó su casa sobre la roca, que puso sus cimientos en un lugar sólido, se sostuvo a pesar de que vinieron tormentas. Hay personas que avanzan y crecen, pero como no pusieron su fundamento en Jesús, vuelven a retroceder y pierden todo lo que lograron, todo lo que alcanzaron, porque no le dieron ese lugar que Dios merecía y el lugar que a Dios le perteneció siempre. Si Dios te bendijo, si te prosperó, si te ayudó, si te permitió terminar una carrera universitaria, si te ascendieron en tu trabajo, si ahora eres papá, si ahora tienes un logro, algún mérito, lograste algo, no sé. Recuerda que todo lo que tú haces debes de poner tu vida en las manos de Dios y decirle: Dios, yo dependo de ti. Si yo lo logré, fue gracias a ti. Tú me diste la capacidad, me diste la fuerza, me diste la provisión para poder lograr, para poder hacer esto. Y yo sé, Señor, que si yo me agarro de ti, no solamente voy a tener esto, sino que voy a crecer cada día, pero me voy a sostener en tus manos y voy a seguir avanzando. Voy a seguir creyéndote a ti, Señor, pero de ti no me aparto. Porque aunque sea poco o sea mucho lo que haya logrado, Señor, si estás cerca de mí, yo sé que lo puedo hacer y lo puedo alcanzar. Yo sé que Dios tiene algo muy especial para tu vida. No dejes de creerle a Dios. No dejes de acercarte a Él. Dice la palabra de Dios que el que cree en Él, crea que le hay. O el que busca a Dios, crea que le hay. Y que Él es galardonador de aquellos que están acercándose, que están buscando a Dios. No dejes de hacerlo. Dios te ayudará a resolver conflictos, miedos, temores. Te ayudará a crecer y serás cada día mejor. Soy el pastor Josías Martínez y para mí es un gusto que hayas estado con nosotros nuevamente en nuestro podcast. Quiero invitarte, por favor, que te suscribas a nuestro canal, aquí en nuestro canal de YouTube. Comparte nuestras transmisiones, comparte nuestros videos para que otras personas también puedan conocer acerca de Jesús. Que Dios te bendiga.